¿Hay un pionero o una pionera que dijo, este es el camino, tenemos que apuntar a lo deportivo, por acá vamos? Sí, el director del instituto es el doctor David Wolf, que es mi papá. Ajá. Él tiene el instituto desde hace 29 años, como te comentaba anteriormente. Él es especialista en ecocardiografía, o sea, en ecografía del corazón. Sí. Y a mí me gusta mucho hacer actividad física, me gusta mucho medicina del deporte. Disculpe que lo veo que se ríe, no sé si me lo dice, ¿está hablando en serio? No, porque yo no sé si ustedes se habían dado cuenta que a mí me gustaba mucho hacer actividad física apenas entramos acá al estudio. Sí, cuando entraste me preguntó Nicolás, va a hacer algo. Claro, subió la escalera corriendo. Este es fitness. Y ahí empezamos a meternos en lo que es medicina del deporte, a lo que es cardiología del deporte. Una de las primeras uniones acá en Mendoza que empezó a exigir el chequeo médico para poder participar de las competencias de la unión es la UAR a nivel nacional. Entonces, todos los jugadores de rugby que querían competir en la unión de rugby de Cuyo tenían que tener el chequeo médico. Entonces empezamos a trabajar primero con los clubes de rugby, después con la unión de rugby y después armamos el área de cardiología del deporte coordinada por Guillermo Borman y ahí lo profesionalizamos al Instituto de Cardiología del Deporte como tal y empezamos a meternos bien de lleno a lo que es deportología. Y después sumamos nutrición deportiva en el instituto y clínica médica, y el año pasado también sumamos junto con nutrición deportiva a Vero en lo que es psicología del deporte, y a finales del año pasado armamos el Instituto de Medicina del Deporte con el gabinete de psicología y todo el resto de los profesionales que conforman el instituto que hoy tenemos. Bueno, sé que ustedes están encargados de los exámenes médicos de la mayoría de los jugadores. ¿Qué querés? ¿Una primicia? No van a tirar una primicia. ¿Qué estás buscando? ¿Con quién han estado últimamente? No hay. Vos sabés que hace un tiempo atrás hubo un caso particular que fue el de Santiago Morro García, de Godoy Cruz. Que está gordito. Se fue a talleres, le realizaron revisación médica, le tomaron, no sé cómo se llama exactamente el estudio, pero los pliegos, el tenor graso. Antropometría. Y estaba excedido. ¿Cómo es? Siempre tuve esta duda. ¿Cómo son los chequeos médicos de los deportistas profesionales? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los pasos? Esto ya de chusma, ¿no? Pregunto. No, sí, a Santiago nosotros lo vimos antes de firmar el contrato con Godoy Cruz. Por lo general, antes de firmar los contratos, los jugadores de Godoy Cruz, de Independiente y de Gimnasia pasan por el instituto y se hacen el chequeo médico. Se hacen el chequeo médico cardiovascular con nosotros y después se hacen toda la parte de imágenes, resonancias y toda la evaluación osteoarticular con los médicos del club. Y bueno, a Santiago lo vimos y una cosa es todo el examen precompetitivo cardiovascular, donde nosotros descartamos estas enfermedades que aumentan la posibilidad del deportista de hacer una muerte súbita y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y por otro lado está la aptitud física, que es cuando le hacen todas las pruebas y le miden la capacidad física del deportista y el sistema osteoarticular para la prevención de lesiones, o sea, que no venga un jugador lesionado, firme contrato, empiece a jugar en uno de los clubes y al poquito tiempo salte esta lesión y esté parado durante mucho tiempo. Son como distintas aristas que tienen, sobre todo los clubes profesionales, estos clubes de fútbol que tienen un contrato, generalmente es un contrato por sumas muy altas, entonces tienen todo este tipo de precauciones antes de firmarlo. Lo que pasa es que en Talleres le pasó que unos meses antes trajeron a Matías Buoso, de 35 años, y trajeron a la Chita Ludeña. Exactamente. Sangre joven. Grandes. Y con sangre joven, sí. Y con algún sobrepeso, digamos. Y después no jugaron. Claro. Gastaron más en médicos por las lesiones que lo que los vieron jugar en la cancha. Justamente por eso se hacen este tipo de chequeos médicos. Hoy los clubes de Mendoza están trabajando de manera bien profesional en el tema.
no son requisitos a nivel AFA todo este tipo de chequeos médicos, sino que los pone cada uno de los clubes y es por un tema comercial del club, ¿no es cierto? Por esto que estábamos hablando de no dejar parado un jugador o no tener un evento de un jugador en el club o en un partido oficial, pero no es una exigencia AFA. Los torneos internacionales sí piden chequeos médicos preventivos de los jugadores que van a hacer los torneos, o sea, que van a competir. Bien. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de la última Copa América que se jugó en Santiago de Chile, o sea, que sería la penúltima Copa América. Exacto. Que el seleccionado de Venezuela y Bolivia, ambos seleccionados vinieron a hacer el último mes de pretemporada, o sea, previos al torneo, acá a Mendoza. El seleccionado de Venezuela estaba en Islas Margaritas, hizo como 3 meses en Islas Margaritas y después vino acá para hacer para hacer un entrenamiento en un clima similar al de Santiago de Chile, no tan distinto como Isla Margarita. Y antes de ir a competir, todo el seleccionado de Venezuela vino al instituto y se hizo todo el chequeo médico preventivo porque no tenían en tiempo y forma los estudios que necesitaba y que FIFA les pedía para ir a la competencia. Y estamos hablando de un plantel que todos los jugadores son jugadores profesionales, la gran mayoría juega en Europa, en los clubes más destacados, y sin embargo recién ahí FIFA les exige todos estos estudios y ahí se los hace. Ajá. ¿Y qué clubes de Mendoza han crecido en ese aspecto de profesionalización médica? Nosotros trabajamos con Godoy Cruz, trabajamos con Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia hizo un crecimiento muy grande en el último año. Yo creo que la última gestión de Independiente Rivadavia ha sido muy buena para el club y se ha encargado de un montón de temas sumamente importantes para la profesionalización de Independiente. Y creo que un poco los objetivos deportivos van acompañados de todo esto, ¿no es cierto? Es lo que hablaba recién, lo que decía recién Vero, que hay una profesionalización del equipo de salud que atiende al equipo. No solamente el director técnico, sino que están los preparadores físicos, el psicólogo, los médicos, los kinesiólogos, que están muy encima de los jugadores. Independiente Rivadavia tiene un equipo médico muy importante, con un deportólogo que es muy dedicado en el tema, Cristian Galera, está Pablo Biaso como kinesiólogo, y realmente son muy buenos en su... Gran jugador de rugby. Claro, era no sé, yo el año pasado, 2 años más o menos que lo vi jugar. Te hago una consulta, una duda que me surgió mientras te escuchaba, que hablabas de que los requerimientos de AFA, por ejemplo, que un poco lo hablábamos antes de iniciar el programa, que la liga por ahí, acá la liga mendocina de fútbol te pide, por lo que los casos por ahí son más conocidos en el fútbol, te pide ciertos estudios y ustedes son, digamos, mucho más completos. Esto lo pregunto digamos, sin saberlo. ¿Pueden tener algún tipo de inconveniente con esto? Supongamos el club, calculo que debe ser decisión del club decir, bueno, la liga para poder jugar me pide nada más que estos estudios, pero yo por mi cuenta hago otro. Entonces, como por ejemplo, la liga dice, Agustina que está jugando al fútbol, está apta porque estos son los estudios para... Y ustedes le hacen los estudios y dicen, no, en realidad tenemos que tener cuidado con esto. No hay problema, digamos, trabajan sin ningún inconveniente. Sí, los clubes también tienen esa decisión de hacer jugar a los jugadores que ellos quieren. Ajá. Entonces, el club en algunas ocasiones les exige a los deportistas que para jugar en el club, para poder jugar en el equipo titular o estar en el plantel, tienen que hacerse los chequeos médicos. Sí. Lo que nosotros intentamos de estimular es el contacto y las relaciones con los directivos del club, con los preparadores, con los managers, con la gente que está a cargo de los deportistas, para evaluar qué necesidad tiene ese club para poder hacerle todos los chequeos médicos a todos los deportistas. Estamos hablando de clubes profesionales y a lo mejor el club profesional tiene una necesidad como que puede ser muy diferente a los clubes más amateur o los clubes que tienen mucha otra realidad social. Claro. Entonces yo creo que es muy importante y el instituto intenta de darse cuenta cuál es esta necesidad para que todos puedan hacerse los estudios. Hay veces que hay chicos que no tienen la posibilidad de pagar el costo de los estudios, no tienen una obra social que los cubra, entonces el instituto intenta de tener gente liberada y hacerse cargo del costo de estos estudios
hay otros clubes que no tienen esa necesidad y que muchas veces es mejor hacer clubes y cursos y capacitación dentro del club sobre la necesidad de de aprender sobre prevención de lesiones, sobre la importancia del deporte y la salud y demás. Bueno, vos sabés que tengo ganas de o que me corrijan a ver sobre una teoría que manejo. Yo cuando me tocó jugar, yo jugué mucho tiempo. ¿A qué? Al fútbol, era un gran deportista, me destacaba en lo mío. Por eso sos periodista. Claro, sí, terminé siendo periodista. Bueno, nosotros teníamos, en su momento teníamos psicóloga, ¿sí? En el plantel. Esta pregunta es directa. ¿Es verdad que la psicóloga o el psicólogo que está con un plantel es el que le va con el cuento al técnico o a los dirigentes, en este caso? Antes de responderle, si es una tontera lo que está preguntando, decíselo, decirle no, mirá, porque los jugadores deben pensar eso, ¿eh? No sé, yo quiero que ella responda, porque ella es la que sabe. Yo estoy convencido que Vero, a pesar de cualquier tipo de pregunta, va a responder todas las preguntas como si fuese la más interesante. Te va a hacer creer que fue una pregunta... Preguntón, decimos. ¿Es así, tan así? Es una pregunta muy importante. No, en serio porque realmente la gente por ahí se pregunta o muchos deportistas dicen no quiero contarle algo al psicólogo por miedo a que se lo comente al entrenador y después el entrenador no me ponga en el partido, me mire mal. Pero no, en realidad hay una cuestión que es muy importante que es el secreto profesional, ¿sí? Y en el ámbito del deporte también se respeta. Es decir, que lo que un deportista te confía es muy importante y se queda ahí, digamos. No, el psicólogo va a ser un mediador, pero no va a ir a contarle específicamente lo que el deportista te dijo al entrenador, ¿sí? Simplemente es un mediador para decir, bueno, el deportista me está comentando una situación que lo está afectando, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que el entrenador se fije en esto, haga una mejor comunicación y a partir de esto resolver el problema en los mejores términos? Claro. No que se cree un confrontamiento, porque no es la idea es la mediación, la comunicación, y además que el deportista se sienta cómodo y se sienta que realmente su palabra es importante y que va a ser escuchado, ¿sí? Claro, sí, por ahí pasa que el entrenador tiene tan grande el número de jugadores que tiene 15, 20, 30 y que por ahí necesita apoyarse en alguien que esté, a lo mejor el entrenador está mirando para allá y él mira un poquito, la psicóloga mira un poquito para allá a ver cómo se... Aparte me imagino que un entrenador por ahí debe ver que un jugador o una jugadora baja el rendimiento, cree que es por una cosa y capaz que nada que ver. Vos le recomendás y le decís, no, mirá, no viene por acá, viene por otro lado. Dentro del tratamiento psicológico, ¿entra el entrenador parte del tratamiento? O sea, el entrenador, tanto como el jugador, puede participar de todos los beneficios, digamos que... Sí, totalmente. Obviamente cuando sos parte del cuerpo técnico, muchas veces el problema no está tanto en los jugadores, sino en cómo se maneja el entrenador. Entonces también es importante brindarle herramientas para de un liderazgo como más óptimo o que se comunique de una mejor manera para con los deportistas, ¿sí? Para con el equipo. Por eso es muy importante también que los equipos sepan que también el rol del psicólogo, trabajar muchas veces más con el entrenador y con su manera de comunicarse que con el equipo en sí. Es como una familia, ¿viste? Claro, a mí me hubiese venido bien eso, yo porque no tuve psicólogo, por eso dejé el fútbol. Si no estaría jugando es muy importante este punto porque por ahí el rol del psicólogo es fundamental en los líderes del equipo. Entonces el entrenador, el capitán, el cuerpo médico, que son los que van a estimular mucho a los jugadores, tienen que escuchar al psicólogo y el psicólogo es una pieza fundamental para todo el cuerpo técnico. Sí, vos sabés que lo comentaba en su momento lo de Hernández cuando estuvo acá. Sí, cuando lo hablaba del tema líderes. Y dice que uno se da cuenta en el grupo quién es líder. Es automático. Rápidamente. Muy fácilmente. Bueno, algunos... A mí me demoraré más, a lo mejor, pero dice que Oveja Hernández veía en los seleccionados argentinos quién eran los líderes, y él se daba cuenta. ¿Por ahí el psicólogo también ayuda a eso? Sí, tal cual. Muchas veces hay ciertos líderes innatos, pero muchas veces también el psicólogo ayuda al líder, digamos, le brinda herramientas para que esta persona llegue mejor a los deportistas, porque muchas veces es un líder técnico, así como podríamos poner el ejemplo de Messi, que
no es un líder que te hable tanto como un Mascherano, por ejemplo, pero sí, su forma de jugar hace que sea realmente una motivación para el resto del equipo. Pero por ahí, si hablara un poco más o si ordenara más el equipo, o sea, hablo como un ejemplo, no es que estoy hablando específicamente de él, pero también esto se aprende. Claro. ¿Sí? Es una construcción, o sea, el líder también se va construyendo día a día, no es que simplemente naciste así y ya está, ¿sí? Es también conocerse, también que él conozca cómo hay que hablar a los demás jugadores, qué es lo que le afecta. Puede ser que a un jugador le venga bien de vez en cuando un grito, pero otro jugador realmente dice, no, mirá, si vos me gritás o me decís las cosas de determinada manera, me presiono y no juego bien. Bueno, entonces eso también es importante, que el líder vaya conociendo un poquito qué es lo que a los demás jugadores les parece mejor. Los deportes en general, digamos, ¿todos toman de la misma manera este trabajo del psicólogo deportivo? ¿O cuesta más, digamos, depende del deporte, depende de la actividad? Mira, en realidad eso depende de cada institución, de cada equipo. No tiene que ver con el deporte, digamos, no. Es de la persona que está... Exacto, lo que pasa es que muchas veces se juega esto del desconocimiento, de no saber lo que hace un psicólogo. Muchas veces se cree que el psicólogo se lo relaciona mucho con la enfermedad, ¿sí? Va a venir porque tenemos problemas, viene a ver qué nos pasa. Y no, realmente muchas veces se contrata un psicólogo para optimizar los recursos. A ver, si también se trabaja desde la promoción de la salud. Si un equipo le está yendo muy bien, pero tiene algunas falencias, bueno, ¿qué hacer para que ese equipo resuelva eso y cada vez le vaya mejor? ¿Sí? Entonces, por ahí eso es lo que se genera como un rechazo, es decir, viene el psicólogo, entonces estamos... Es algo negativo. Es negativo, claro. Estamos mal, estamos en problemas, y muchas veces no, muchas veces simplemente es un plus que se le agrega al cuerpo técnico.